Hola, me da gusto darte la bienvenida a este nuevo video de desarrollo personal. En el video anterior consideramos la importancia de las creencias y cómo afectaban los resultados en nuestras vidas. Bueno, en esta ocasión vamos a ver qué estrategia sigue nuestra mente para que podamos determinar que algo es real, y cuando determinamos que algo es real, tenemos la plena certeza de que va a suceder. Bueno, ¿qué pasaría si aquello que nos proponemos como un objetivo lo planteamos como algo real? Pues nuestra mente procedería dándolo por hecho. En tanto que seres humanos, nunca sabremos exactamente qué es la realidad, porque nuestro cerebro no conoce realmente la diferencia entre experiencia imaginada y experiencia recordada. Utilizamos las mismas células cerebrales para representar a las dos. Debido a ello, hemos de tener una estrategia que nos dice que la información recibida por los sentidos pasa ciertas pruebas que la información imaginada no pasa. Y esto importa mucho porque si seguimos la misma estrategia cada vez que nos propongamos lograr algo, como si estuviéramos percibiendo la realidad, es decir, la misma estrategia que seguimos para determinar que algo es real, la seguimos para determinar que algo que nos proponemos es posible, entonces lograremos esa seguridad interna que es decisiva para poder completar un proceso que haga realidad un objetivo específico en nuestras vidas. En otras palabras, cuando fallamos a la hora de proponernos algo, en el fondo tiene que ver con una inseguridad personal. Y nos da inseguridad porque lo vemos como algo que no necesariamente haremos, porque no contamos con las garantías de que así sucederá. Sea porque desconfiemos de nuestras posibilidades, sea porque pensemos que está fuera de nuestro alcance, el hecho es que cuando nos proponemos algo y no lo logramos, es porque tenemos algún nivel de desconfianza en nosotros mismos. Sin embargo, de la realidad no solemos desconfiar. Cuando captamos algo externamente, algo externo a nosotros, pues no dudamos de que está ahí. Tenemos la seguridad interna de su presencia. Bueno, ¿y qué pasaría si gracias a conocer esta estrategia de realidad que seguimos cada uno de nosotros, podemos aplicarla para que nos presentemos a nosotros mismos cualquier propuesta de logro o de meta como una realidad? Muchas personas han intentado cambiar o reprogramarse visualizando que han alcanzado el éxito deseado. Para la gente que utiliza esto como estrategia natural, el resultado será bueno. Para las personas que utilizan una voz que les dice no puedes hacerlo, la programación visual no dará resultado. Si yo quiero lograr que algo sea real para ti o convencerte de algo, tengo que hacer que encaje con tus criterios de estrategia de realidad. Es decir, para las personas que tienen predominio visual, les servirá visualizar sus metas. Les será de utilidad representarse en términos de imágenes, pues sus objetivos, y verse completando los pasos que hay que completar para poder hacer realidad ese objetivo. Pero si la persona es de predominio auditivo, las imágenes le dirán poco. Poco harán esas imágenes de lo que quiere en su interior, porque lo que necesita es que en su diálogo interno se dé la suficiente contundencia, la suficiente firmeza de que lo va a lograr, y es algo que tiene que traducir a ciertas palabras. Y para las personas que son de predominio kinestésico, lo que necesitan es la sensación de que lo van a poder lograr. Entonces, ¿qué sucede? Todos, cuando captamos la realidad y percibimos y determinamos que algo existe versus algo que simplemente estoy imaginando,
Lo que hago es seguir una secuencia de imágenes, de diálogo interno y de sensaciones específicas. Es decir, si yo soy una persona de predominio visual, lo que más peso tendrá en mí a la hora de representarme internamente algo serán las imágenes. Y después podrán venir el diálogo interno y las sensaciones. Si por el contrario soy de predominio auditivo, lo que más peso tendrá es lo que me digo a mí mismo, ese diálogo interno respecto a la posibilidad de realizar algo que quiero, y tal vez después en la secuencia se presenten las imágenes y las sensaciones. O si soy de predominio kinestésico, lo que más peso tendrá en mí para yo tener la certeza de que voy a lograr algo es lo que siento al respecto. Es esa sensación corporal que me lo valida y certifica. Y tal vez después venga el diálogo interno y las imágenes. Al identificar tu estrategia de realidad, podrás determinar con precisión cómo has de pensar para convencerte de que algo es lo bastante legítimo para que lo hagas. Es decir, cómo te has de presentar la realización de eso que quieres de manera que te genere certeza interior. Por eso importa mucho el cómo nos representemos las cosas. Es más, importa más eso que lo que implique hacer realidad algo específico. Si yo me represento en la secuencia correcta en la realización de algo, entonces mi cerebro lo percibirá como una realidad y se dispondrá con todos sus recursos a su realización. Por el contrario, si yo fallo en la cualidad de una imagen, en el caso de que sea de predominio visual, o si yo fallo en el tono de mi diálogo interno, en el caso de que yo tenga un predominio auditivo, o si yo fallo en la experiencia de una sensación corporal determinada, en el caso de que sea de predominio kinestésico, a la hora de representarme algo que quiero realizar, entonces no contaré con la convicción interna suficiente de que lo voy a poder lograr. Por eso es tan importante conocer nuestra estrategia de realidad, porque esa estrategia me da la secuencia de imágenes, diálogo interno y sensaciones que necesito seguir de acuerdo a cómo me represento las cosas internamente para convencerme de que puedo lograr algo. Por eso vamos a ver a continuación un ejercicio que te permitirá ir identificando esa estrategia de realidad. Y para poderla entender, hay que recordar que todos y cada uno de nosotros nos representamos con imágenes, con diálogo interno y con sensaciones, lo que captamos del mundo exterior. Y las sensaciones de seguridad o de inseguridad que experimentamos tienen que ver con la forma como captamos eso que queremos y no con la dificultad que pueda implicar la realización de lo que queremos. Es decir, si yo me represento de una manera acertada lo que quiero hacer realidad, entonces no importa lo que implique hacerlo realidad, lo lograré. Vayamos pues al ejercicio. Elige una cosa trivial que hayas hecho y otra que hubieras podido hacer, pero que no hiciste. Procura que la cosa que hubieras podido hacer, pero no hiciste, sea algo que se halle por completo dentro de tu gama de comportamiento, o sea, algo natural en ti, algo que has hecho otras veces y que sueles hacer. Si hubieras podido ponerle chocolate derretido al helado, pero no te gusta el chocolate derretido con el helado, en realidad no lo hubieras hecho. Elige un ejemplo en el que hayas hecho una cosa en repetidas ocasiones, pero también hayas hecho otra cosa distinta en repetidas ocasiones. La única diferencia debe ser que, en efecto, ayer hiciste una de las dos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Digamos que ayer lo que hice fue ver una película.
y lo que pude haber hecho es leer un libro. ¿Por qué? Pues porque suelo ver películas y suelo leer libros, pero lo que efectivamente hice ayer fue ver una película, no leer un libro. Las dos las hago, las dos me gustan, pero la que decidí hacer ayer fue la de ver una película y omití leer un libro. Entonces, ¿qué sucede? Me encuentro frente al hecho de que vi una película ayer y ante la posibilidad de haber leído un libro ayer. Pero obviamente mi cerebro, para distinguir ambas, tiene que representarse de distinta manera el hecho de que vi una película y no leí un libro. Entonces mi cerebro se ha de servir de alguna diferencia visual, de alguna diferencia auditiva o de alguna diferencia kinestésica para indicarme a mí que lo que hice realmente ayer fue ver una película y no haber leído un libro. ¿Se va entendiendo? O sea, mi cerebro de alguna forma distingue que lo que sí hice ayer fue ver una película y lo que no hice ayer fue leer un libro. Y eso a pesar de que ayer pude haber leído o un libro o pude haber visto la película. Pero como elegí una de las dos, entonces mi cerebro registró de manera distinta, y suele ser una manera muy sutil, la diferencia en el hecho de haber visto una película y la posibilidad de haber leído un libro. Porque si no, las dos referencias serían confusas para mí y entonces no sabía qué fue lo que hice exactamente. Por eso es importante que haga referencia a algo que hice y lo compare con algo que pude haber hecho. Enseguida, determina cómo conoces precisamente esa diferencia entre lo que hiciste ayer y lo que hubieras podido hacer en lugar de eso. Lo primero que se te ocurra será, por lo general, el control de realidad más evidente. Puede que tengas una imagen de una cosa y no de la otra. Transformarte la imagen puede que adviertas otras cosas acerca de ella. Pasa por diferencias de submodalidad. ¿Qué son las submodalidades? Pues son precisamente las características de cada una de las tres modalidades a través de las cuales nos representamos las cosas, es decir, la modalidad visual, la modalidad auditiva y la modalidad sensorial o kinestésica. Entonces, una submodalidad describe una característica de esas imágenes o características de ese diálogo interno o características de esas sensaciones internas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy de predominio visual, por ejemplo, habrá una pequeña diferencia entre la imagen que me represento internamente cuando pienso en que vi una película y la imagen que me represento interiormente cuando pienso en que pude haber leído un libro. A lo mejor es una diferencia de color, tal vez es una diferencia de tamaño, de distancia, a lo mejor una se mueve y la otra no, a lo mejor una es más borrosa y la otra es más brillante o nítida, a lo mejor una se presenta centralmente en la pantalla de mi mente o se presenta en una esquina. O por ejemplo, si soy de predominio auditivo, pues habrá alguna diferencia en las submodalidades auditivas. A lo mejor cuando me digo que ayer vi una película, utilizo un tono de voz distinto a cuando me digo que pude haber leído un libro, pero no lo leí. A lo mejor es una diferencia en el volumen o en la intensidad. Y lo mismo cuando se trata de lo kinestésico. A lo mejor cuando pienso en que ayer vi una película, en lugar de leer un libro, cuando pienso en que vi una película, tengo una sensación diferente en mi cuerpo a cuando pienso en que pude haber leído un libro. Entonces, lo importante es identificar cuál es la pequeña diferencia que marca toda la diferencia y que me permite identificar cuando algo lo catalogo o lo etiqueto como un recuerdo real
y cuando algo lo catalogo o etiqueto como una posibilidad, como algo imaginario. A continuación, ya que pudiste identificar las diferencias en las submodalidades de un evento y otro, en este ejemplo de ver una película y leer un libro, elige dos cosas que ocurrieron en tu niñez y determina cómo sabes que fueron reales. Seguramente comprobarás que es un poco más difícil determinar qué ocurrió años atrás. Cuando se considera algo que ocurrió hace 24 años, el proceso de determinación es aún más interesante, porque las imágenes no suelen ser tan claras y es posible que estén distorsionadas. A veces la gente inclusive reconoce las cosas que ocurrieron realmente porque son más borrosas que las que se está inventando. Y esto es muy importante, porque el que yo me vaya al pasado y pueda identificar cómo es que puedo ubicar un suceso como algo que realmente pasó, me permite ver con claridad, con mayor claridad que la primera parte del ejercicio, cómo mi cerebro procesa lo que fue real o lo que es real de lo que es imaginario. Es decir, cuando yo me familiarizo con esas diferencias, puedo entonces determinar, por ejemplo, que tal vez lo real es más claro visualmente que lo imaginario, o que lo real en mi diálogo interno lo digo con una voz más firme que cuando se trata de algo que pude haber hecho o que me gustaría hacer. O a lo mejor identifico que lo real lo experimento como una sensación en mi pecho, mientras que lo imaginario pues como una sensación en el estómago. Como sea, en cada persona es distinto, porque no todos siguen la misma secuencia, es decir, no en todos se presenta primero una imagen y luego el diálogo interno y luego las sensaciones. Y además, tampoco es igual las cantidades de las cualidades de las imágenes, de los sonidos o diálogo interno o de las sensaciones que cada uno experimenta. Lo importante es que identifiques cuál es tu estrategia para determinar que algo es real. ¿Es una cuestión visual? ¿Es una característica visual? ¿Es una característica auditiva? ¿Es una característica kinestésica? Y estos ejercicios, o este ejercicio en sus dos partes, te servirá para que puedas identificar y por favor haz el ejercicio por escrito para que puedas tomar nota precisa de cuáles son los cambios que notas entre una representación y otra. En mi ejemplo, tomar nota de las diferencias que noto en cuanto a las imágenes o diálogo interno o sensaciones cuando pienso en que ayer vi una película en lugar de leer un libro. Y entonces, luego, ¿qué sigue? Bueno, pues inventa un suceso inexistente del mismo modo que el que sí te ocurrió, pues cuando las imágenes de lo que hubieras podido hacer tengan el mismo aspecto de las de la experiencia real, las imágenes y o el diálogo interno y o lo kinestésico, entonces podrás seguir la misma estrategia para representarte lo que quieres lograr. O sea, cuando haya una coincidencia entre lo que percibes como real en términos visuales, auditivos y kinestésicos y lo que te propones que suceda algún día. Entonces habrás logrado la misma sensación de seguridad. Por ejemplo, pues nos sentimos completamente seguros cuando le describimos a alguien que hicimos algo en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que lo hicimos. Bueno, con esa misma seguridad podemos nosotros plantearnos la realización de algo a futuro porque ya lo estaremos dando por hecho. Y lo estaremos dando por hecho si nos lo representamos con las mismas características visuales, auditivas y kinestésicas con las que nos representamos los recuerdos de aquello que sabemos que fue real en nuestras vidas. Bueno,
Pues es así como cuentas ahora con un nuevo y poderoso recurso para plantearte nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos logros, nuevas conquistas, la realización de nuevos anhelos. Lo importante es que identifiques bien cómo procesa tu cerebro lo real de lo imaginario y te plantees tus propósitos como una realidad y no como una simple posibilidad. Como siempre, un gusto compartir contigo todo este contenido y nos veremos en la próxima. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias.